Saludos y bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. En esta ocasión vamos a hablar de los retos de gestión de los servicios de urgencias. Como todos saben, las urgencias son la puerta de entrada de más del 60% de los ingresos hospitalarios y los profesionales que allí trabajan realizan grandes esfuerzos para poder atender a todos los pacientes que día a día acuden a los servicios. En muchas ocasiones se viven situaciones de colapso y estrés y queremos saber cómo se podrían evitar y resolver. ¿Es simplemente una cuestión de dinero? ¿Se necesita más personal? ¿O por el contrario, pueden los centros de atención primaria asumir parte de estos pacientes? Para responder a todas estas preguntas, Redacción Médica ha reunido a 4 expertos en el tema. A mi derecha se encuentra Matilde Rodríguez, subdirectora médico del Hospital Clínico San Carlos, y a su lado Rocío Díez, enfermera experta en triaje del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. A la izquierda contamos con Santiago Cortés, coordinador de la red de expertos y profesionales de urgencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y José Luis Vaquero, vicepresidente del Foro Español de Pacientes. Bien, vamos a entrar con el primer bloque. Vamos a hablar de los profesionales, una de las llaves para descongestionar las urgencias hospitalarias. ¿Creen que habría que realizar cambios en la organización del triaje de urgencias para agilizar la carga de trabajo? ¿Puede empezar usted, Matilde, por favor? Bueno, yo creo que en la urgencia hay que hacer muchas cosas para mejorar la situación de las urgencias. Evidentemente contamos en la Comunidad de Madrid, yo creo que prácticamente todos los hospitales tienen el sistema Manchester, que se ha demostrado, lo corroborarán expertos que tenemos aquí en la mesa, se ha demostrado como un sistema eficaz a la hora de clasificar el nivel de riesgo de los pacientes, y además es muy sensible para detectar aquellos pacientes en los que hay que actuar de forma urgente cuando llegan al hospital. ¿Y usted, Rocío, qué cree? En mi opinión, el triaje es una parte fundamental en la gestión de cualquier hospital, ya que pues cuando la carga asistencial supera los recursos, es una manera de clasificar al enfermo a su llegada. ¿De qué manera el triaje? Da igual el sistema que utilices. En Madrid y en otras comunidades autónomas utilizamos el sistema Manchester, pero el triaje en sí es una herramienta súper útil y súper potente, porque en la urgencia el primer sanitario que ve al paciente en estado agudo es el sanitario que está triando. ¿De qué manera se puede mejorar esto? Muy fácil. Los boxes que están habilitados para el triaje con el sanitario oportuno, en este caso enfermera, somos las que solemos hacer el triaje generalmente. Blindar esa presencia, es decir, no mover esa presencia para cubrir o bien las analíticas o bien otra serie de técnicas en otros departamentos dentro de la urgencia. Respetar y empoderar a la enfermera de triaje, porque realmente es la primera sanitaria que va a tener una valoración para ese paciente según los signos y síntomas, y respetar esos puestos de triaje. Fomentar la formación en el sistema de triaje, fomentar los cursos de reciclaje, que estén capacitadas, porque para triar se requiere formación, experiencia y, por otra parte, manejar herramientas en la entrevista para focalizarla y para poder sonsacar la información que necesitamos para hacer esa evaluación. De manera paralela, las organizaciones yo creo que tienen que cuidar y mimar a la urgencia y daros cuenta que todo paciente que viene hemodinámicamente inestable, ¿dónde va a estar? En la urgencia. Cuando yo estoy dentro de un box, a mí me crea incertidumbre saber qué es lo que está viniendo. Entonces, en ese sentido, hay que hacérselo ver a las organizaciones y que, sobre todo, que respeten las presencias del triaje. Si hay X presencias en triaje, que no se vean disminuidas o bien por el turno de noche, porque las enfermedades no atienden a turnos de trabajo, ni a fines de semana, ni a días de diario. Eso es fundamental, respetar y promover, pues eso, la capacitación de todas las enfermeras del servicio de urgencias para que puedan triar. ¿Y usted, Santiago, qué considera? Bueno, estoy muy de acuerdo con Rocío y vamos a ver, todo paciente cuando va a urgencias, en los primeros 10 minutos hay que determinar el nivel de gravedad que tiene, ¿no? Y los profesionales que lo hacen, que son profesionales de enfermería, entrenados, son los profesionales que son idóneos para hacerlo, ¿no? Están entrenados y se han autoformado para poder hacer ese trabajo. Y desde luego no es un trabajo que dependa de la hora, ni dependa de los turnos, ni dependa del día de la semana, de si es un festivo. Y la realidad hoy por hoy en nuestro país es que todavía hay servicios de urgencias que no tienen un triaje estructurado. Todavía hay
tenemos hospitales en los que solamente hay triaje por la mañana y por la tarde, y no hay por la noche. Todavía hay algún hospital en el que en el triaje hay médico y enfermera, pocos, pero los hay. Y quizás sea esta una de las primeras cosas que tengamos que abordar, ¿no? La homogeneización del trabajo del triaje, el empoderamiento del profesional que lo hace, ¿no? Y bueno, como siempre en urgencias, en nuestro trabajo siempre nos dedicamos a la autoformación, ¿no? El potenciar esa formación, ¿no? Y yo iría un poco más, el potenciar la especialización, ¿no? Porque la enfermera de urgencias es una enfermera especialista en urgencias y hay que conseguir, y estamos muy cerquita, parece ser, ¿no? de que los profesionales que trabajan en urgencias sean especialistas, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Y bueno, que no solamente nos dediquemos a la autoformación, que yo creo que es de un altísimo nivel, ¿no? Respecto a las herramientas que utilizamos, pues como han dicho ellas, nosotros en Castilla-La Mancha tenemos el sistema español de triaje que viene derivado del sistema andorrano. Y bueno, yo creo que cualquier herramienta que se haga para el triaje lo que tiene que tener son unas condiciones, que sea ágil, que sea rápida, que sea intuitiva, que sirva a los profesionales, y son ellos los que tienen que decir. Yo estoy de acuerdo con Rocío y con Matilde, ¿no? El sistema Manchester a mí me gusta más que el sistema andorrano, son muy parecidos, pero luego me parece más intuitivo, me parece más rápido, y creo que también es otra de las cosas que deberíamos abordar, porque a la hora de explotar la información, pues deberíamos homogeneizar el registro de esa información y la recogida de datos, ¿no? ¿Y usted, José Luis, qué piensa? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que reforzar a lo que son los profesionales que trabajan en las urgencias, puesto que en general funcionan bien las urgencias. Y el triaje es una pieza clave para ese funcionamiento. El triaje pretende dos cosas, ¿no? Por un lado, discernir aquel que está un poco más grave que otro, para darle prioridad, y luego también orientar al profesional que irá a continuación en la atención, ¿no? Sí es verdad que hay aspectos de mejora siempre, ¿no? Lo digo desde la visión del paciente, ¿no? Hay aspectos de mejora, como es, por ejemplo, comunicarle también a él cuál es su propio estado, o al acompañante, cuál es la previsión de los siguientes pasos a tomar, incluso del tiempo, del plazo. O sea, son cosas que se pueden mejorar. Pero a mí me parece que lo honesto es decir que en general las urgencias funcionan perfectamente y el triaje es una pieza clave. ¿Cuándo nos acordamos de las urgencias? En picos, pero esos picos, ¿qué pueden suponer? ¿El 20% de todo el tiempo del año? Pues entonces lo que habría que hacerse es, muchas veces se pueden prever y reforzar, ¿de acuerdo? Pero vamos, hablar categóricamente de las urgencias, habría que decir que generalmente funcionan bien. Además, daros cuenta que es una atención universal, o sea que... ¿Y ustedes creen que el triaje, tras el triaje los hospitales podrían derivar a algunos pacientes en los centros de atención primaria que cuentan con urgencias las 24 horas del día? ¿Qué cree, Rocío? Bueno, yo creo que, en mi humilde punto de vista, ya no como enfermera, sino como usuaria, ¿no? Yo voy a una atención hospitalaria porque me pilla más cerca, por X motivo, y cuando llego no se me resuelve el problema. ¿Qué tipo de pacientes entrarían ahí? Eso habría que discutirlo con el personal médico. Sí que es cierto que en una frase es marear la perdiz. Si el paciente está allí, se le va a clasificar y se le va a dar, según el triaje, pues si es un bajo nivel, un nivel azul. Esperará 240 minutos según el sistema Manchester, es decir, no es un paciente prioritario. Si a ese paciente no le atiendes realmente desde triaje, lo que vemos, porque el triaje, si va focalizado hacia un diagnóstico, está abocado al fracaso. Es decir, el triaje es una clasificación de la gravedad en función de los signos y síntomas. Yo creo que desde un triaje, volverle a mandar al paciente sin ser visto por un médico a otro centro, a mí no me parecería idóneo. Si se llega a hacer, pues habría que hacer una guía o un consenso de todos los profesionales a ver qué tipo de diagrama, en qué tipo de paciente se podría hacer. Si llega a la urgencia, yo creo que por el bienestar del enfermo, por no andar también gastando recursos doblemente, viene al hospital, le volvemos a mandar Es decir, yo creo que se le atiende, se le da un nivel, si es prioritario, lógicamente pasará rápido, si no, pues dependiendo de lo que presente, esperará. Entonces, yo eso de devolverles al paciente, ¿no? Una devolución, vaya usted que le vean allí.
en qué tipo de enfermo sería, y yo creo que con el triaje estaría solventada, vamos, esperarían lo que tienen que esperar. Primero van a pasar los que realmente estén graves. Bien. ¿Y usted, Matilde, qué cree? Hombre, yo creo que no podemos olvidar que un porcentaje de pacientes, aunque sea pequeño, que a primera vista puede parecer leve, a veces no lo es. Por lo tanto, es muy arriesgado, a mi entender, el simplemente al llegar al triaje derivar un paciente a atención primaria. Yo creo que todo paciente que acude a urgencias pues se merece, por pequeña que sea su anamnesis, su exploración y efectivamente confirmar, más allá de la atención en el triaje, que es fundamental para ver la urgencia, pero no para saber qué le pasa al paciente. Como digo, recibir esa atención y ya derivarle, si no tiene nada grave, al nivel siguiente que corresponda según su problema, pero directamente sin más del triaje yo creo que es muy arriesgado. ¿Y usted, José Luis, qué cree? Bueno, yo creo que tendríamos que preguntarnos por qué el paciente ha elegido ir a la urgencia del hospital. Cuando tuviéramos esas respuestas seguramente podríamos a lo mejor reforzar más otro tipo de urgencias como es la de atención primaria, pero hoy por hoy el paciente que elige ir al hospital normalmente lo elige porque sabe que ahí va a ir y le van a resolver el problema de cabo a rabo. Si se decide trasladar a ese paciente, desde luego se le tiene que explicar la razón. Y la razón, si la razón existe, la razón es explicable. O sea, ya sea porque están colapsados, ya sea porque exista ahí, vaya a quedar más cerca de su domicilio y le puedan tratar mejor, pero se debe explicar. Y además de explicarle, se le debe acompañar. O sea, en el momento que el paciente ya ha entrado en las urgencias, ya es responsabilidad nuestra el trabajar con él. Efectivamente, puede incluso empeorar en el traslado y no deja de ser una responsabilidad del centro donde él fue. Entonces, que se le traslada a otro sitio, se le debe explicar y se le debe acompañar. No esto de usted váyase a su centro de atención primaria por sus medios. Esto así no puede ser. Yo tampoco lo he visto, pero vamos, así no podría ser. ¿Y usted, Santiago, está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Me parece un disparate el que venga un paciente a urgencias y le digamos que no le vamos a atender y que lo atendemos en otro nivel asistencial. Me parece... No sé, yo creo, si algo hace el triaje y si tiene una labor fundamental, lo decía José Luis, es que ofrece equidad al sistema y a los usuarios. O sea, todo paciente, en urgencias atendemos a cualquier paciente con cualquier patología, de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier nivel social, de cualquier país, las 24 horas del día, los 365 días del año. No podemos, yo creo que es una cosa que no, vamos, incluso dentro de los profesionales, cuando vemos en los medios de comunicación que los pacientes van por cosas que son banales, bueno, eso hay que verlo, Y no estamos de acuerdo. Yo quiero insistir aquí. O sea, los profesionales que trabajamos en urgencias no estamos de acuerdo con esos mensajes de que el paciente utiliza mal los servicios de urgencias. El paciente va a urgencias y de luego no es el culpable, lo hemos dicho alguna vez, de la saturación de los servicios de urgencias. Para nada. Y ese es nuestro trabajo. Y dentro de los que vemos, pues hay unos que tienen un nivel 1 y otros que tienen un nivel 5. Y inventarse un nivel más, que es el paciente que no necesita la urgencia, hombre, para eso hay que verlo, hay que diagnosticarlo, hay que tratarlo, hay que hacer una exploración, hacer una mínima anamnesis y después de eso, a lo mejor se puede decir, usted váyase, pero de luego, ¿para qué va a ir a otro profesional? Le hemos resuelto, le orientamos y quiero hacer un símil, a lo mejor no sé si viene un poco a cuento, pero no sé por qué se plantea esto de forma periódica. Sabe alguno de la mesa que he sido gerente de un hospital durante muchos años, ¿no? Se nos ocurre pensar que en una consulta de oftalmología o una consulta de traumatología van muchos pacientes, de hecho lo sabemos y creo que Matilde estará de acuerdo conmigo, que no son de esa especialidad, pero una vez que lo ve el médico, o sea, una vez que lo ve el médico, que lo ve la enfermera de esa consulta, dirá, bueno, este paciente no es de traumatología, es de la unidad del dolor, o es de reumatología, o es de rehabilitación. Y es un porcentaje muy alto. De 10 consultas de traumatología, una terminaba siendo incluida en una lista de espera quirúrgica, en una especialidad que es eminentemente quirúrgica. Y los traumatólogos se quejan muchas veces de que ven dolor, ven artrosis, ven osteoporosis, pero los ven. Y no ponen una enfermera para decir, este no se ve.
En urgencias continuamente estamos hablando de este tema y los profesionales no estamos de acuerdo. Y yo quiero decirlo claro. Vamos, yo creo que aquí estamos dos profesionales que trabajamos en urgencias. No estamos de acuerdo en devolver un paciente o que se vaya a otro nivel asistencial, para nada. A mí me parece un disparate. Bien, y siguiendo con el tema de los profesionales, ¿consideran que las gerencias de los hospitales tienen una actitud pasiva a la hora de tomar medidas para aliviar el colapso de las urgencias? Matilde, ¿para empezar? Para nada, al contrario. De hecho, en el hospital lo primero que hace cada mañana la dirección, gerencia, todo el equipo directivo, cada mañana lo primero es analizar el cuadro de mandos del hospital, que eso quiere decir tener una foto de cómo está el hospital a las 8 de la mañana. Las camas libres, la saturación o no de los servicios y, por supuesto, la situación de la urgencia. Es decir, qué pacientes tenemos pendientes de ingresos si es que los hay, cuál es la actividad programada que tenemos para ese día de enfermos quirúrgicos, de enfermos no quirúrgicos. Es decir, el conocimiento es total. Cuando hay que implantar medidas, además de las habituales, se hace. Y además no solo a primera de la mañana, es que luego 3 o 4 veces al día yo recibo en mi móvil cómo está la urgencia, cómo está el hospital y la urgencia, cuántos pacientes hay agudos, es decir, toda esa información se tiene y se toman decisiones con la celeridad que se precisa cuando hay que hacerlo. Pero además de eso, además de ese día a día, las direcciones, y además es que no puede ser de otro modo, tienen como prioridad, una de sus prioridades es el correcto funcionamiento del servicio de urgencias y por lo tanto se trabaja en la mejora de todos aquellos factores que condicionen el funcionamiento adecuado de un servicio de urgencias. Desde el número de pacientes que llegan, en la medida de nuestras posibilidades como hospital, la propia atención del servicio de urgencias, y muy importante, que para mí es un aspecto absolutamente fundamental, la disponibilidad de camas cuando el paciente tiene que ingresar. Ese es un aspecto clave, prioritario absolutamente, y desde luego doy fe de que desde las direcciones gerenciales se hace todo lo posible para que el funcionamiento del servicio de urgencias sea el mejor posible, porque además de eso depende el funcionamiento de todo el hospital. ¿Y usted, Rocío, qué cree? Bueno, en mi humilde punto de vista como enfermera, el colapso de una urgencia puede ser multifactorial, es decir, puede ser o bien por que no haya camas para que ingresen y puedan subir los pacientes, puede ser también por tiempos. Ahí existen los tiempos post-triaje, si se cumplen o no se cumplen los triajes, pre-triajes, si están cumpliendo o no a ser llamados salvos de triaje. Luego hay tiempos de estancia en la urgencia, que yo creo que ahí podemos abarcar varias. Tiempos de estancia, puede ser paciente pendiente de diagnóstico, paciente pendiente de cerrar por los resultados, que no han salido los resultados de las pruebas de imagen o de las pruebas analíticas que se le han hecho, pacientes pendientes de que se le dé una cama. Yo creo que ahí hay que trabajar, porque existen ocasiones que las urgencias se ven colapsadas y da la casualidad que hay plantas o controles cerrados y esas camas, estamos sufriendo abajo en la urgencia esa presión porque no pueden subir los ingresos, porque a lo mejor están bloqueadas por X motivo, porque no hay recursos. Eso hay que solucionarlo. Hay que monitorizar los tiempos. Ahora mismo todo está informatizado, es muy fácil, es decir, se audita, se monitorizan los tiempos y se analiza. Si yo todos los años, desde noviembre, que empieza la campaña de la gripe, o en octubre, hasta marzo, veo un número de urgencias elevado, unos tiempos prolongados de estancia en urgencias, mayor patología respiratoria, etcétera, lo que voy a hacer para el año que viene es prever, medida de prevención primaria, muy bien, voy a preparar este personal. ¿Pero qué pasa? Que si yo estoy viendo que los veranos ya no se notan en Madrid, porque sigue habiendo un gran número de ingresos también, estoy viendo que esto todos los años se repite, yo por parchear esa situación no estoy solucionando nada. Los profesionales al final acaban agotados, sale el trabajo porque tanto en médicos como en enfermeras yo creo que es vocacional, mucho componente que tenemos como profesionales, y al final el paciente sale solucionado, se les sacan las analíticas, se le hacen todas las pruebas y demás, pero a base de desgaste. Entonces el personal de urgencia siempre nos quemamos más, entre comillas, que en otras unidades. ¿Qué es lo que habría que hacer? Ya digo, desde mi punto humilde de vista, pues bueno, monitorizo todos esos datos,
y yo sí sé, voy a preverlo y voy a dejarles descansar también. Entonces, si tengo que programar desde enero, desde principio de año, para todo el año, aumentar la plantilla en un médico o una enfermera más por turno, lo tengo que hacer. Y eso yo creo que es la clave fundamental, porque también merecemos librar, necesitamos algún día de descanso, librar los salientes de guardia, todas estas cosas, ¿no? Entonces, aparte del parcheo que se hace como medida urgente en esos, ya os digo, esos picos de número de urgencias, el programar ese personal y dejarlo programado ya. Si hay que aumentar las plantillas, se aumentan. La población en Madrid ha aumentado, se ha triplicado desde hace 20 años y las plantillas siguen siendo las mismas. Cuando hay una huelga de servicios mínimos, somos los mismos que estamos yendo a trabajar. Entonces, ¿qué está pasando? Que se equilibren esos ratios. Médico, enfermera. Médico, paciente. Enfermera, paciente. Esos ratios se tienen que estandarizar según las M, según que se hagan los estudios pertinentes y que se equilibren. Y de esa manera yo creo que ese colapso, que eso es función de las gerencias, obviamente, pues se puede ir solventando. También hay un porcentaje, según en el Observatorio de Resultados de Salud Madrid, que ponía que el 11,64 eran hospitalizaciones potencialmente evitables. Bueno, pues no es muy significativo el porcentaje, pero se puede mejorar eso. Entonces, si podemos evitar hospitalizaciones o hacer hospitalizaciones a domicilio, en algunos hospitales se está haciendo, pues seguramente no haya tanta densidad de pacientes pendientes de ingresar. ¿Y usted, Santiago? Sí, bueno, la gerencia lo tiene muy complicado, es uno de sus trabajos, como ha dicho la doctora Matilde, es quizás su talón de Aquiles, ¿no?, de la gestión diaria de los hospitales, la gestión de las camas y la gestión del colapso o de la situación de saturación de urgencia, ¿no? Bueno, hay un dato que, cuando estaba hablando Rocío, hay un dato que conviene que se sepa, ¿no?, y es que sí que hay estudios ya que están totalmente avalados, ¿no?, de que cuando los profesionales de urgencias disponen de camas para ingresar, y no tienen problemas para ingresar, porque el colapso es cuando no puedes salir los pacientes, ¿no? La saturación es otra cosa, ¿no? El colapso es que estás tapado, no puedes sacar pacientes, ¿no? Está demostrado que cuando un profesional tiene camas y el paciente que ingresa sube rápido, bajan los ingresos. Es algo que algún gestor en este país debería cambiar también esa propia mentalidad, porque siempre hemos querido, y como he dicho antes, he sido gerente, ¿no?, de que cuando abren, cuanto más camas abres, más pacientes ingresan, ¿no? Y hablaba de ese 11%, ¿no?, de ingresos potencialmente evitables. Esos ingresos potencialmente evitables aumentan cuando hay colapso en urgencias, porque no disponemos de sitio para atenderlo. O sea, tú tienes un paciente que está en el límite y como tienes mucha saturación, no tienes espacio para poder tratarlo, la enfermería está saturada, muchas veces tiras del ingreso rápido, ¿eh? Y son pacientes que seguramente si tuvieras espacio en observación, espacio en la unidad de corta estancia, podías evitar un ingreso. Entonces, a ver si conseguimos cambiar esa mentalidad, ¿no? El tener las camas necesarias, el preverlo. Tenemos un sistema de información tan bueno que puede predecir y puede prever qué necesidad de camas tenemos al día siguiente. Esto es posible, no es tan difícil, ¿no? Y luego, como también se ha dicho, la causa principal de los colapsos de urgencias son los ingresos. Tenemos pacientes pendientes de ingreso. Y esa es la causa fundamental. Y el ingreso no sube porque la cama está ocupada. Y la cama está ocupada porque la gestión de las altas no es fácil. Para un gerente es muy complicado, porque son muchos eslabones en la cadena que tenemos que controlar. Desde el transporte sanitario, la propia familia, el paciente, el médico que da el alta, el servicio de limpieza, el laboratorio, la farmacia. Son tantas personas y tantos productos que intervienen en ese desarrollo final del alta hospitalaria que muchas veces esos pacientes se van más tarde de lo que quisieran los gerentes, ¿no? Porque yo estoy seguro que los gerentes en el clínico y en todos los hospitales están toda la mañana intentando ver qué pacientes están ingresados y podrían irse a casa, el hablar con familias e intentar agilizar las altas para que los pacientes que están en la urgencia suban, ¿no? Ese es un trabajo diario muy desagradecido, ¿no? Porque muchas veces el paciente al final termina yéndose más tarde y con eso el paciente que lo necesita ingresar, que está en urgencias, está esperando demasiado tiempo, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que hay que darse cuenta es que también las urgencias es lo más imprevisible de los servicios que ofrece el hospital. Mañana
en el servicio de medicina interna o de cirugía general es más previsible que aquello que te pueda entrar, que no tienes ni idea en las urgencias. Entonces, de eso hay que ser consciente. Gestionar esa incertidumbre es lo más difícil seguramente en cuanto a gestiones de asistencia sanitaria que tenga el gerente, ¿no? Y luego, efectivamente, como se ha comentado aquí, existen condicionantes también difíciles de resolver, como son el presupuesto, evidentemente, y como son los estructurales, ¿no? Y dentro de los estructurales está claro, si de la urgencia tienen que salir o a planta o a casa, el que a planta no puedan subir con mayor agilidad, pues es algo que se podría o se debería prever, ¿no? Hoy, creo, o fue ayer, empezó la campaña de vacunación contra la gripe, ¿no? Pues igual que se prevé eso, se prevé que el pico de gripe y complicaciones pues vendrán dentro de un mes, vendrán, ¿no? Entonces, lo que no puede existir son la misma disponibilidad de camas en verano que ahora, y eso se tiene que prever, ¿no? Y esa agilidad, ¿no? Y luego también me gustaría decir una cosa en cuanto a estructura también, a estructura de personal. A mí me parece que en las urgencias, evidentemente, como se ha comentado, el médico y la enfermera son piezas muy claves, pero son igualmente claves el administrativo, que normalmente da la primera cara, y los celadores. No nos olvidemos, me parece que es un agravio hacia los demás profesionales de la sanidad. Es posible que no sean profesionales sanitarios, pero son profesionales de la sanidad que también agilizan o ralentizan la atención en las urgencias. Sí, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Bueno, sí, efectivamente es así. De hecho, la epidemia de gripe, que ya sabemos que viene, es decir, no es una contingencia, es una realidad. Todos los años sabemos que viene la epidemia de gripe y, de hecho, ya está previsto el refuerzo en los hospitales de Madrid de más profesionales y más estructura de hospitalización a partir de cuando nos empiece a llegar la gripe, probablemente en el mes de enero, y el tiempo que llegue. O sea, eso ya está previsto, además se prevé cada año y este año ya está hecho. O sea, ya los hospitales lo hemos reflexionado, lo hemos transmitido a ser más y con eso ya se cuenta,